Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Buenos días, iglesia. Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento porque estos días han sido bastante ricos acá en Santiago porque ha estado un poco más nublado. Entonces es como un refresco estos días no tan calurosos como lo ha sido todo el verano. Con mi esposa nos ha tocado estar en Santiago, así que hemos presenciado temperatura de 36, 34 grados muchos días, así que estos días nublados eran un refresco para nosotros y para la Emita, que le gusta salir al parque. Quiero invitarles a abrir su Biblia. Vamos a leer un pasaje que está en Primera de Reyes, capítulo 17. Quisiera hacer mención, mientras ustedes buscan Primera de Reyes 17, acerca de la campaña de útiles escolares. Esta campaña ya la hicimos el año pasado con mucho éxito. Este año no ha sido diferente. Busca principalmente ofrendar útiles escolares a aquellos niños de nuestra congregación que lo necesiten. El Señor nos ha dirigido en esta actitud de dar a aquel que necesita. Y creemos firmemente en que esto puede ser de gran significado para la vida de las familias, de los niños que están siendo bendecidos por esta actitud de nuestra iglesia. He recibido cerca de 20 donaciones en dinero de hermanos de nuestra congregación. Eso significa 20 familias, en el fondo, y si pensamos que cada familia tiene 4 personas, son 80 personas que han ofrendado en esta campaña y eso ya es un éxito. Así que desde ya les doy muchas gracias a todos aquellos que han ofrendado con dinero. Esta semana haremos las compras. Otros también se han comprometido con: yo voy a comprar tal cosa puntual y la trae acá el domingo 24. Ese es el próximo domingo. El próximo domingo ya entregamos estos útiles escolares. Te animo con mucha confianza. Si tú tienes una necesidad en tu hogar o hay algún familiar que tiene una necesidad referente a esto, a una ofrenda para útiles escolares para niños, te acerques al final de la reunión. Me dices: yo tengo tal necesidad, y hacemos todas las gestiones para que nosotros también podamos ser de bendición en tu hogar. Así que siéntete en confianza de aquello. Dicho eso, quiero invitarles entonces a Primera de Reyes, capítulo 17. Acá en pantalla está el profeta Elías. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Elías, el nombre Elías, significa el Señor es el Señor. Por eso me pareció bueno poner este título, porque ya al declarar el Señor es el Señor, ya está todo dicho, ¿cierto? Y podemos descansar en eso. Ante una aflicción, ante una preocupación, ante una propuesta de trabajo, ante una mudanza, etc., uno puede decir: el Señor es el Señor. ¿Puedes decir eso esta mañana? El Señor es el Señor. Y puedes decir amén, ¿cierto? El Señor es el Señor. Y ya está. No hay más vuelta que darle. El Señor es el Señor de mi vida. Mi vida le pertenece al Señor. Y yo, como cristiano, como hijo de Dios, estoy dispuesto a seguir los caminos, las huellas que ha dejado Jesucristo. Así que Elías, aquí hay una imagen de Elías con una actitud, un semblante un tanto triste, ¿no? un tanto afligido. En el extremo superior derecho hay un pajarito, es un cuervo, que tiene algo allí en su pico. El texto de Primera Reyes 17, los primeros pasajes, primeros versículos, habla que
Isaías se encontraba en una cueva, oculto, escondido, y se alimentaba de lo que los cuervos le traían. Los cuervos le traían trozos de carne. Se alimentaba de eso y de un pequeño riachuelo que había junto a aquella cueva. Rara situación para para Elías, alimentándose de lo que le traían los pajaritos, alimentándose del riachuelo, siendo que Elías, vamos a verlo, fue el profeta más grande que existió desde los tiempos de Moisés. Desde el tiempo de Moisés no hubo personaje más importante proféticamente que Elías. Y fíjese que el profeta más importante que existió le tocó vivir semejante pobreza, semejante necesidad. Los profetas no trabajaban en la cultura judía, sino que estaban al servicio del reino y comunicaban la palabra que Dios tenía para los reyes y para su pueblo. De allí se alimentaban, de allí sobrevivían. Pero, ¿qué pasó con Elías? Que está escondido ahora en una cueva, siendo alimentado por cuervos y bebiendo agua de un río. Vamos a ver esta interesante historia de Elías. Vamos a ver el contexto histórico. Elías vivió en tiempos del rey Acab. Eso es más o menos siglo IX a.C. El rey Acab. Y el rey Acab, descendiente de David, Salomón, le tocó vivir una época difícil. Los hijos de Salomón, ¿se acuerdan de Salomón? Salomón, este rey que Dios amó porque amaba la sabiduría y Dios le dio riquezas, mucha sabiduría, pero pasó que Salomón tenía un pecadito, ¿cierto? El pecado regalón. ¿Cuál era? Las mujeres. ¿A quién no le ha pasado? El pecadito regalón. Entonces Salomón se desvió. Aún así, Dios fue misericordioso con Salomón, pero pasaron muchas cosas en su vida que provocaron muchos problemas. Salomón tuvo tuvo varios hijos, pero dos de ellos se llamaban Roboam y Jeroboam. Son nombres complicados, pero a los judíos les gustaba colocar nombres así. Roboam, Jeroboam, y ellos se pelearon a muerte. Una vez muerto Salomón, se quedaron ellos dos con el reinado de Israel y decidieron pelearse y se dividió el reino en reino del norte y reino del sur. Como Corea del Norte y Corea del Sur, así tal cual. Pero pasó que el reino del norte se quedó con 10 tribus, gran parte del territorio, cerca del 80% del territorio que Salomón tenía. Y el reino del sur se quedó con 2 tribus. Pero la ventaja que tenía el reino del sur era que se quedó con Jerusalén, una ciudad clave. Bien, en el reino del norte vino a reinar Acab. ¿Ok? El reino del norte vino a reinar Acab, un reino que estaba asociado y aliado a culturas paganas, a los sirios, a los fenicios, a los babilonios, etc. Entonces, Acab conoció a una mujer. Esta mujer se llama Jezabel. Jezabel, ¿la habrán oído alguna vez aquellos que llevan un par de años en la iglesia? Se habla a veces de una actitud jezabélica, aquella actitud de una mujer que intenta dividir, que intenta engañar, que intenta persuadir y traer destrucción a un lugar. Esta fue Jezabel. Jezabel se casa con el rey Acab, descendiente de David, rey de Israel. Pero Jezabel tenía una virtud. Ella era muy devota de su Dios. Muy devota de su Dios. Lamentablemente, su Dios no era el Dios de Acab, no era Jehová, sino que Jezabel adoraba a un Dios que se llamaba Baal. Y acá hay una pequeña imagen a la izquierda de una especie de estatua con cabeza de cerdo, con cachos, etcétera, etcétera. Ahí está Jezabel y a su costado está el rey Acab, adorando
a este dios Baal. Acab accede a adorar a Baal. Se olvida de Jehová, su Dios, el Jehová, Dios de sus padres, de sus antepasados, y se rinde ante los tributos paganos. En esta situación de absoluta corrupción en Israel, aparece el profeta Elías. ¿Me siguen hasta acá? Una situación en donde Acab se desvió absolutamente, producto de su esposa, que lo arrastró hacia otro escenario. Entonces, el rey Acab es visitado por Elías. Pasa esta situación muy terrible todo, Dios está muy entristecido por lo que está haciendo su rey con su pueblo, envía a Elías a conversar con Acab. Y Elías le dice, está mal lo que estás haciendo, estás rindiendo tributo a dioses paganos, dioses que no existen, estás deshonrando el templo de tu Dios, etcétera, etcétera. Y una vez dicho esto, Jezabel manda a buscar a Elías para matarlo. No le gustó lo que le estaba diciendo este profeta Elías. Así que Elías, antes de huir, le dice, Dios va a enviar una sequía. Dios va a enviar una sequía nunca antes vista, una sequía terrible. Y esto es por la desobediencia que tú has tenido con tu Dios. Va a ser tu condena, esta sequía. Lo mandan a buscar a Elías para matarlo, Elías logra escapar y llega a la cueva, la cual le mostré en un principio, escondido. Está Elías en esta cueva, siendo alimentado por cuervos y bebiendo agua de un riachuelo. Bien, entonces Elías un día es visitado por Dios y Dios le dice, Elías, debes ir a una ciudad que se llama Sarepta. Sarepta. Esto está en el reino Sirio-Fenicio. Allí en este reino, vivía Acab con su esposa Jezabel. Sirio-Fenicio, eso es el actual Líbano, Siria, más o menos en esa zona estamos ubicados, da al mar Mediterráneo. Sarepta, una ciudad empobrecida por la sequía que estaba azotando el reino, y le dice Dios a Elías, vas a llegar a ese lugar y te vas a quedar a vivir con una viuda. Una viuda. Y esto es lo interesante de esta historia. El rol que tiene esta viuda en la historia de Elías. Fíjense, el reinado más corrompido que Israel tiene memoria. No hubo un reinado más corrupto que el de Acab. Un escenario terrible. Y en este escenario del rey más nefasto que ha tenido Israel, Dios envía al profeta más poderoso que va a ser conocido, Elías. En este escenario estamos. Elías le dice, va a haber una gran sequía, Elías huye, aparece Jehová a Elías nuevamente, le dice, ve a Sarepta, allí alojarás con una viuda. Fíjense que en la cultura judía, las viudas tenían toda la potestad, todo el derecho, igual que otros. Sin embargo, al no tener un esposo, estaban en una situación de desventaja. Y uno lo piensa hoy, quizás también socialmente. Las viudas sufren mucho por eso. Sufren abandono, sufren necesidades económicas, sufren enfermedades, soledad, tristeza, depresión, etc. Esto pasa hasta el día de hoy. Sin embargo, en esta viuda, Dios va a hacer algo tremendo. Y esto es lo que les quiero compartir el día de hoy. Entonces, la Biblia dice que la comunidad debía hacerse cargo de las viudas. Era responsabilidad de la comunidad hacerse cargo de las viudas. En Deuteronomio 24:19 dice, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla.
será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. En otro pasaje de Deuteronomio, cada tercer año se debía sacar el diezmo de los productos y darlos al levita, al extranjero, al huérfano y a las viudas. Es decir, cada vez que te sobre algo o pienses tú que se te olvidó algo, eso llévalo a la viuda, al extranjero, llévalo al extranjero, llévalo al levita, llévalo al huérfano, que son personas que necesitan esa ayuda. Y cada tercer año, ese diezmo que tú vas a dar, se lo das al extranjero, a la viuda, al levita y al huérfano. Entonces, Dios se preocupaba, estas son palabras de Dios, está en la ley judía, en el Pentateuco, y le dice al pueblo, ustedes deben hacerse cargo de las viudas y de los desamparados. Bien, entonces, las viudas tenían una situación legal un tanto complicada. ¿Por qué? Porque en el Pentateuco, en la ley judía, existía una ley que se llamaba ley levirática. Ley levirática. Ley levarítica. Esta ley levarítica consistía en, mujer, si tu esposo ha muerto, por obligación, el hermano que sucede en edad a tu esposo debe contraer matrimonio contigo y darte descendencia. ¿Me explico? En el fondo, la viuda debía casarse con su cuñado. Eso era. Y era parte de la ley. Y si no, era mal visto. Era mal visto. ¿Qué pasó con esta viuda? Esta ley no aplicaba del todo. ¿Por qué? Porque esta viuda tenía una segunda categoría. No tan solamente era viuda, sino que era extranjera. Por lo tanto, no podía o no debía seguir estos mandamientos judíos. Entonces, además de ser viuda, era extranjera, en una tierra que no conocía, que no le pertenecía, desolada. Era un momento triste. Es una situación triste la que le estoy planteando, una situación de mucha necesidad. Mucha, pero mucha necesidad. Y si a esto le agregamos lo corrupto que era el rey Acab con su pueblo, si a esto le agregamos que Dios había enviado una gran sequía, es decir, es una situación de mucha necesidad, de mucha, pero mucha pobreza. En este contexto, Dios comienza a realizar su obra y le dice a Elías, ve a la casa de esta viuda. El profeta Elías, como yo les decía, es el profeta más importante del Antiguo Testamento. En Primera de Reyes 18 se relata una situación en donde él se enfrenta a 450 profetas de Baal. ¿Se acuerdan del dios Baal que adoraba a Jezabel, cierto? Este dios y Jezabel tenían profetas, 450 profetas, y Elías, para probarlos, para probar al dios de Baal, le dice, a ver ustedes, vengan los 450, ¿qué tal si hacemos una prueba y vemos cuál es el dios verdadero? ¿Qué tal si matamos un buey, ponemos la madera, hacemos este holocausto, pero no prendan fuego, que su dios le prenda fuego al buey y que lo consuma? 450 profetas adorando, estuvieron medio día adorando, buscando a Baal, le clamaban, Baal aparece, consume este buey. Nada pasaba. ¿Qué hacía Elías? Se reía de ellos. Le decía, ¿pero cómo? ¿Cómo no se dan cuenta que Baal no existe, que no va a pasar nada? Ya, ok, flaquitos, córranse. Córranse los 450. Miren, armó su holocausto y digan, ahora, traigan agua, échenle agua, balde de agua. Segunda vez, échenle más agua. 3 baldes de agua. Consumado por el agua todo esto. Y ahora él dice, Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos, aparece. Y aparece el fuego, cae un fuego desde el cielo, como se ve ahí en la imagen de la izquierda, y se consume toda la ofrenda. ¡Wow! Jezabel, ¿qué hace? Manda a cortar la cabeza de los 450. Elías también participa en aquello, les corta la cabeza a estos falsos profetas y queda demostrado ante el pueblo que el único Dios existente era Jehová. ¿Qué hizo Acab?
lo ignoró, siguió con su dinámica de adorar a Baal. En otro escenario, Mateo 17, Jesucristo lleva a 2 de sus discípulos amados y dice, síganme, a 3 de sus discípulos amados, síganme, lo lleva a un monte, y en este monte Jesucristo ora al Padre y su rostro se comienza a transfigurar y comienza a resplandecer, y sus discípulos se asombran por lo que estaba pasando frente a sus ojos. Y al lado de Jesús aparece Moisés y aparece Elías. Es decir, el rol de Elías es un profeta importantísimo. Y sus discípulos le preguntaban, Maestro, ¿es verdad que debe venir Elías para que caiga el reino de los cielos? Y Jesús le dice, muchachos, Elías ya vino y no lo conocieron. Y le hicieron las mismas cosas que ustedes me harán a mí. Es decir, Elías tiene vital trascendencia a través de toda la Biblia. Leamos entonces su historia, para que no nos demoremos más. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová, diciendo, levántate, Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yo me imagino a Elías, tiene que haber bajado a una cueva bastante alejada de todo, porque lo estaban buscando, haber recorrido un buen tramo hasta Sarepta y haber llegado con mucha sed, claramente. Y lo primero que le dice a la viuda, por favor, viuda, dame un vaso de agua, tengo sed. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, viuda, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, de acá aparece la intervención y la actitud de la viuda. Viuda en mucha necesidad, viuda en mucha pobreza, desamparada. Si bien Dios le decía a su pueblo, ustedes tienen que proveer a sus viudas, el pueblo no lo hacía. Y ahora en sequía, ¿quién le iba a dar un diezmo a la viuda? Si primero la gente buscaba satisfacerse a sí mismo, como siempre. Por lo tanto, ella responde, vive Jehová tu Dios. Ella lo identificó, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es decir, una situación de desesperanza, dejarse morir. Esta palabra que ella le dice al profeta Elías, mira, tú me pides comida, pero tengo nada más esto, lo estoy preparando para mí, para mi hijo, para que, bueno, nos dejemos morir, porque no hay más esperanza, no hay más que podamos hacer para nuestras vidas. Y Elías, en esta situación, comienza a probar la fe de esta viuda. Elías le dice, no tengas temor, no tengas temor, no tengas temor. Y esto lo hemos repetido acá en la congregación un montón de veces. No temas, Dios en momentos difíciles, de extrema necesidad, piénsenlo, sitúen a una viuda en un lugar, en un reino corrompido, que tiene un hijito, que está sola, desamparada, no tiene recursos económicos. Y además su reino está siendo azotado por una gran sequía. Piénsenlo, sitúen esa viuda. ¿Qué esperanza va a tener? La viuda dice, nos tenemos que dejar morir. Esta es nuestra única esperanza, nuestra única salida. Sin embargo, ante esta situación, Dios dice, no temas,
no temas. No temas. Y esta es una palabra para ti. Toma esta palabra nuevamente. Situación de mucha necesidad, de mucha pobreza. Y Dios dice, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, le dice Elías. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. El profeta Elías está probando la fe de esta viuda. En el Nuevo Testamento se relata una situación de Jesús con una viuda que tenía una hija endemoniada. Me parece que está en Marcos 7 o Mateo 7. Me alteré ahí con los evangelios. Y la viuda acude a Jesús, Señor, y toma un pedazo de pan de la mesa donde estaba comiendo Jesús. Y Jesús le dice, tenemos que comer nosotros primero pan, probando la fe de la viuda. Y la viuda le dice, pero Señor, aún los perros comen las migajas que caen bajo la mesa. Y Jesús le dice, mujer, tu fe me ha asombrado. Tu hija está sana. Ve a tu hogar. Jesús probando la fe nuevamente de una persona. En este caso, y casualmente, una viuda. ¿Y saben de dónde era esta viuda que estaba hablando con Jesús? Era Sirofenicia, de la misma región de la historia que estamos relatando. La misma región. Ahora, en el Antiguo Testamento dice, esta mujer, esta viuda, era de Sarepta. Era mucho más específico. Es como si dijéramos, la viuda que habló con Jesús era de Ñuñoa. Y la viuda que habla con Elías era de José Domingo Cañas. Esa es la figura. Es la misma región. En el Nuevo Testamento no lo especifica, pero es la misma región. Otra vez una viuda que está pidiendo y que está siendo probada su fe. Entonces, volviendo a la viuda que está hablando con Elías, le dice, Elías, ve, haz pan, tráeme a mí primero, y luego tendrás para ti y para tu hijo. 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Y esto es una metáfora. Literal para la época, pero para nosotros es una metáfora y una enseñanza. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Viuda, tranquila. Hay sequía, estás sufriendo, hay necesidades, pero tranquila. La harina de la tinaja no va a escasear. El aceite de la vasija no va a disminuir, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Si tienes alguna necesidad, Dios te está diciendo esto. Tranquilo. Hay sequía, hay un momento difícil, lleva mucho tiempo en esto. Sí, la sequía duró 3 años. La viuda llevaba mucho tiempo en eso. Pero tranquila, no va a haber escasez en tu hogar. No va a haber escasez en tu hogar. ¿Lo crees así? No va a escasear. Y si tienes abundancia, tú vas a ser la herramienta de bendición para otros. En tu hogar no va a faltar nada, viuda. Vida abundante. En nuestra congregación no va a faltar nada. Y no puede faltar nada porque creemos en un Dios poderoso, en un Dios que provee en nuestra vida, que se preocupa de sus hijos. ¿No tienes trabajo? Tranquilo, no temas, te dice Dios. No temas. No te va a faltar nada. En tu hogar nunca va a faltar nada. Y tú vas a temer, obviamente, como la viuda, porque la viuda también tuvo miedo. ¿Cómo le voy a dar mi pedacito de pan a un tercero y no preocuparme de mi hijo que está en casa? Dios dice, no temas. Nunca, nunca va a faltar el pan y el aceite en tu casa. La viuda y Elías estuvieron 3 años comiendo pan y agua. Esa era toda su dieta. Durante 3 años comiendo pan y bebiendo agua. Esa fue toda su dieta. Extrema pobreza. Pero aún así estaba la confianza en el Señor. No temeré. No temeré. ¿Por qué? Porque el 14 dice, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque esa sequía tiene fecha de vencimiento.
Esa sequía va a terminar en algún momento. Sí, puede llevar mucho tiempo en esa situación, pero tranquilo, Dios traerá su lluvia, ese rocío que refresca tu vida, ese rocío que necesita tu alma. ¿Lo crees así? Dios está atento a nuestras vidas, hermanos. Dios está preocupado de ti, de tu hogar, de tus hijos, de tu madre, de tu padre, de tu esposo, de tu esposa. Está preocupado. Pero debemos estar atentos a lo que Dios nos quiere enseñar. Dios no te va a abandonar. Y eso es tremendo. Eso ya es listo. Está todo dicho. Dios no me va a abandonar. Y eso le está diciendo Elías a esta viuda de Sarepta. El Nuevo Testamento dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Hermanos, si tú estás temeroso en alguna situación, céntrate en el amor de Cristo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Aún en necesidad no voy a temer, porque creo en el perfecto amor de Cristo que tiene para mi vida. Y ese amor es suficiente. Ese amor basta para yo enfrentar cualquier situación adversa o de necesidad en mi vida. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero hay una forma de estar perfeccionados en el amor. Dice Pablo en Filipenses, estando persuadido de esto, estoy ultra convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay una obra, la sequía. Estamos transitando, quizás estás transitando por esta sequía, pero tranquilo, porque hay una obra que se está realizando en ese proceso. Y se va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso tiene fecha de vencimiento. Tienes que creerlo así. Porque cuando pensamos, estoy en un gran valle, en una sequía, y visualizo este valle como algo eterno, siempre mi vida va a estar así, claramente voy a tener temor, claramente voy a entrar en depresión, claramente voy a tener miedo de cualquier cosa que haga. Mi alma va a estar afligida. Voy a vivir en un día de angustia. Sí, claramente. Pero si pensamos que esa situación va a tener un final, porque Jesús está trabajando en esa situación y la va perfeccionando hasta su venida, debemos descansar en paz. Debemos creer que ya es Dios trabajando en esta situación. En una enfermedad, en una crisis matrimonial, en una mala relación con nuestros hijos, en una situación política de nuestro país, etc. Estas situaciones tienen fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque la lluvia va a caer, le dijo Elías a la viuda. Viuda, no temas. Estamos comiendo pan todos los días, un trocito de pan. Estamos bebiendo una pequeña copa de agua todos los días. Por 3 años estamos así. No temas, eso va a terminar. Y la lluvia de Dios va a caer. Y va a traer abundancia a toda nuestra vida. Amén. Sigamos con la historia. En el versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días. Estos muchos días fueron 3 años. Y la harina de la tinaja no escaseó, tal como le había dicho Elías. No va a hacer falta harina, tranquila. Siempre vas a tener en tu hogar. ¿Y qué pasó? La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Debemos mantener esta actitud de la viuda 24/7, una actitud humilde, una actitud de, aun cuando yo tengo mucha necesidad, si puedo bendecir a otro, lo hago.
porque eso va a traer retribución en mi vida. Y porque amo a ese otro, porque me doy cuenta de que hay un otro que necesita. Ser empático, sufrir. La empatía significa sufrir lo que el otro sufre. El pathos, como dice en griego. El pathos es la pasión, es el sufrimiento. Yo quiero sufrir, yo necesito sufrir lo que tú estás sufriendo, acompañarte en eso, aun cuando yo tenga mucha necesidad. Mantener esa humildad. Jesús dice, el que se enaltece, el que se agranda, será humillado. Mientras que el que se humilla será enaltecido. Ese es el principio. Y esa es una actitud para toda nuestra vida. Estando acá en la iglesia, estando en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, en tu familia. Una actitud humilde, que no va a traer condena sobre ti. En cambio, si tú tienes una actitud arrogante, enaltecida, que miras denigrantemente a un otro, eso va a traer humillación en tu vida. Son palabras de Jesús, principios básicos de nuestra fe. Confiar en el Señor cuando nuestra fe sea aprobada. La viuda confió plenamente. Elías le pidió lo único que tenía y la viuda se lo dio. La viuda que habló con Jesús le dijo, Señor, aunque sea dame migajas, aunque sea dame migajas. Aún los perros comen esas migajas. La figura del perro en la cultura judía, en las culturas antiguas, es una figura ofensiva, es una figura denigrante, disminuida. Por eso en el mundo árabe decirle perro a otra persona es una ofensa terrible, es lo peor que te pueden decir. Y la viuda que está hablando con Jesús le dice, Jesús, aún los perros comen las migajas, déjame comer a mí también las migajas. Esa es la fe que necesitamos, una fe a prueba de todo. Aún en situaciones más lamentables, esa es la fe que traerá frutos en nuestra vida. Nuestra fe será probada, en muchas situaciones será probada. Sin embargo, debemos estar atentos y tener la actitud de querer enfrentar esa prueba. Dios no va a poner una carga sobre tus espaldas que tú no puedas llevar. Esa carga que está poniendo sobre tus espaldas, tú la puedes llevar. Por eso Dios permite que pases por estas pruebas. Job pasó por muchas pruebas, pero Dios le decía a Satanás, no lo mates. Eso es lo único que no va a poder llevar sobre sus espaldas, pero todo lo demás puedes hacerlo, porque Job puede llevar todo esto sobre sus espaldas. La lluvia caerá en algún momento. Esta sequía va a terminar. La lluvia, le dice Elías, va a llegar. Querida viuda, querido hermano, hermana de vida abundante. Es triste estar en momentos de aflicción. Es pesado y sentimos que todo nuestro día va mal, que andamos pensando en cómo lo voy a hacer, cómo voy a solucionar esto o aquello. Para tranquilidad de todos nosotros, el profeta Elías, Dios nos está diciendo, tranquilo, la lluvia va a caer, la provisión va a caer. Espera, confía en mí, no temas, la lluvia va a caer. En la segunda parte de esta historia, dice en el versículo 17, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, su único hijo. Ojo, tener un hijo varón en la cultura judía era un tesoro. Es decir, un varón en la cultura judía era muy, muy apreciado porque trabajaba, porque podía formar una familia, un clan, etcétera, etcétera. Las mujeres estaban prestas al servicio de otros. Sin embargo, el varón podía tener una posibilidad de ascender socialmente. Entonces se enferma el hijo de esta viuda. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Falleció. Una enfermedad gravísima. Es decir, esta viuda, con muchas necesidades,
con una sequía en su pueblo, comiendo pan, bebiendo agua todos los días. Y ahora le agregamos que su único hijo amado muere. Una situación de desesperanza total, total. Y cuando ustedes piensan, es que ya nada peor puede pasar, y a veces sí, pasan cosas aún peores. En esta situación está esta viuda. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Acaso es tu Dios que me está castigando por mis pecados y que ahora se lleva a mi hijo? ¿Qué tengo yo contra ti, Elías? ¿Qué te he hecho? Y Elías le dice, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. El aposento, hermanos, es una habitación que tenían las casas judías, habitación por la cual no podías acceder desde dentro de la casa. Es como si uno pensara, una casa de 2 pisos tiene la escalera para el segundo piso, ¿cierto? Esta escalera estaba por fuera de la casa, por el patio. Eso daba señal que la viuda era respetable. ¿Por qué? Porque no compartía lugar con un hombre. La viuda era respetable. La viuda tenía un aposento. Y esta viuda que creía en Dios, en el Dios de Elías, porque cuando lo ve lo reconoce, varón de Dios, le dice. Esta viuda, afligida, le dice, Elías, ¿qué tengo yo contra ti? ¿Qué he hecho? Elías le dice, dame acá a tu hijo. Elías sale de la casa, sube la escalera, entra a su aposento, lo pone, lo tiende sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedando, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Esta situación es la primera historia que se relata en la Biblia de un suceso de resurrección. Este es el primer relato bíblico, historiográfico, de que alguien haya resucitado de esta forma. Nada más que con el profeta Elías. Así de importante es Elías. Elías clama a Dios, Señor, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Señor, te ruego que conviertas todas mis situaciones de aflicción en bendición. Señor, te ruego que mis situaciones de aflicción signifiquen gozo para mí, porque tú estás trabajando, porque todo se va a perfeccionar en tu obra, porque tú estás preocupado de mí, porque tú me has hecho no temer. Si no tienes esta fuerza, hermano, ruega a Dios, ruega a Dios. Y uno puede decir, bueno, sí, yo ruego todos los días, y en mi mente lo hago. Pero quizás hay algo en tu vida que está entorpeciendo esa voz audible hacia Dios. Quizás ese ruego, esa súplica que tú levantas a Dios, rebota en el techo, porque el techo de tu vida está lleno de pecado, porque hay algo de lo cual tú necesitas arrepentirte. Y lo hemos dicho antes, el arrepentimiento no es una condena, como lo manifiesta la Iglesia Católica, no es algo trágico que tú debes pasar. No, el arrepentimiento es ir a Dios, postrarte ante Él, clamar a Él, suplicar a Dios por medio de tu Espíritu Santo, que Cristo, nuestro abogado, pueda interceder y Dios va a ser tan misericordioso que va a perdonar cualquier pecado. Yo puedo decir, bueno, es que yo vengo saliendo de la cárcel o yo hice tal cosa, engañé, estafé a alguien, no tengo perdón. Sí, sí lo tienes. Sí lo tienes. Sí lo tienes.
Para algunas personas eso será inentendible. Si hay algún pedófilo que conoce a Dios y dice, bueno, me arrepentí de mi crimen, en la cárcel, me arrepentí. Y la familia afectada diga, no, es que ese sujeto no necesita perdón. No puedo entender que Dios perdone a una persona de algo terrible. Bueno, Dios, en su infinita sabiduría, lo puede hacer. Lo puede hacer. Para el ser humano, esa justicia no es justicia, claramente, porque nuestra mentalidad es algo limitada. Sin embargo, para Dios, sí es justo que un hijo arrepentido sea perdonado, que una hija arrepentida sea perdonada. Eso es justo, eso es justicia de Dios. Bueno, entonces, vuelve el niño a la vida. Perdón, no le mostré el verso anterior. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, viuda, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Cae la paz en su casa. Ella no estaba afligida por una situación económica. Aún en pobreza nunca le reclamó a Elías. Aún en necesidad nunca le reclamó a Elías. Quizás no tenía ropa para vestirse todos los días. Quizás no tenía 2 duchas diarias calentitas. Quizás no tenía un rico plato caliente al mediodía. Quizás no tenía la posibilidad de ir al supermercado y hacer las compras, de tener papel higiénico. No tenía ninguno de esos lujos. Jamás reclamó a Elías, hasta que algo tremendo pasó, como la muerte de su hijo. En ese minuto recién ella levantó la voz. Pero aún así, levantando la voz, Dios, en su misericordia, en su infinita misericordia, le dijo, no temas. Su hijo resucita, vive nuevamente. Y la viuda dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Infinita misericordia en esta historia. El Señor es nuestro Señor, hermanos. Aún en infinita necesidad, aún en infinita aflicción, dolor, pesar de alma, cuando hay algo que te hace llorar y no paras de llorar, y que estás afligida y es algo que sale de tu vientre, un dolor terrible, aún en esa situación, Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, no te abandonaré. A una viuda, a la persona más humilde de toda Sirofenicia, Dios trajo a su profeta más importante, a aquella persona que tenía el corazón más humillado, más humilde, que hacía pan para su hijo y que decidió dárselo a un otro. A esa persona sencilla, a esa persona Dios trajo el profeta más importante que existió. A esa persona. No lo trajo a un rey de reyes, no lo trajo a sabios, no lo trajo a intelectuales de la época, no lo trajo a generales, militares, no. Trajo este profeta más importante a una viuda que estaba humillada al trono de Dios. Esa humillación es la que necesitamos hoy en día. Bajar nuestra revolución del ego, bajar nuestro solamente yo necesito ayuda. No, tú necesitas ayuda, sí, pero también hay otros. Y me parece que la Biblia siempre nos ha enseñado, aunque tú necesites ayuda, anímate a ayudar a un otro. Es un principio loco, fuera de nuestra lógica, porque si yo necesito ayuda, lo quiero todo para mí. No pienso en el otro, pero lo que Cristo hace es pensar en el otro. Precisamente eso es lo que Elías nos quiere transmitir con esta historia, es lo que Dios nos quiere enseñar. Una humillación.
ser humildes de corazón. Estar atentos porque aún en esta sequía terrible, la lluvia caerá. Luego de pasar 3 años, Elías con esta viuda, la lluvia cayó. La lluvia cayó. La lluvia cae. Elías va nuevamente a enfrentar a Acab y a Jezabel. Acab y Jezabel eran personajes no menores. Juan el Bautista, ¿recuerdan a Juan el Bautista? Cuando va a enfrentar a los gobernadores de la Decápolis, en donde vivían, a Herodes, y Juan el Bautista le dice: tú estás equivocado, estás haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque has tomado por esposa a la esposa de tu hermano. Has tomado por esposa a tu cuñada, y eso está mal. La cuñada se llamaba Herodías. Entonces Juan el Bautista le dice: ustedes, tú Herodes, gobernador de esta Decápolis, de estas 10 ciudades, tú, Herodías, ustedes son los nuevos Acab y Jezabel. Trayendo a memoria esta terrible relación del Antiguo Testamento. Ustedes son los nuevos Acab y Jezabel. Ustedes están haciendo algo terrible con el pueblo. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Lo mandaron a matar y finalmente lo degollan. Elías va a enfrentar nuevamente a Acab y a Jezabel. Le dice a Acab: mira, la lluvia cae. ¿Qué te dije yo? Dios lo hace. Y en este contexto cita a los 450 profetas y sucede lo que les comenté al principio, demostrándole una y otra vez que el único Dios existente es Jehová nuestro Dios. Amén. Debemos creer en estas palabras. Quiero invitar a los hermanos los ministros de alabanza para que nos ministren y que te anime a ti a tener un corazón dispuesto, humilde, sencillo, que te anime a ti a esperar en Dios. Si estás pasando por una aflicción, por una gran necesidad, Dios dice: no temas, no temas. Aún a esta viuda desvalida, quizás anciana, ayudó y envió una gran ayuda al profeta Elías. Lo va a hacer contigo, lo va a hacer contigo. Aún en esta sequía que estás atravesando, va a venir Dios y te va a ayudar. Va a mandar la lluvia, va a enviar la lluvia a tu hogar, ese rocío que tú necesitas. Así que te animo a traer en recuerdo aquello que tú piensas que necesitas. Un trabajo, una mejor relación en mi matrimonio, en mi casa, una mejor relación con mis hijos, una mejor relación con mi hermana, con mi hermano, una mejor relación en mi trabajo, una relación con Cristo. Eso es lo que me falta, una verdadera relación con Cristo. Nunca la he tenido y siempre he creído que la tengo, pero la verdad es que cuando me dicen humíllate y no te enaltezcas, yo me enaltezco. Por lo tanto, estoy equivocado. Necesito humillarme. Necesito una verdadera relación con Cristo. Necesito estar en sintonía con Él. La palabra dice en Isaías 1:18: venid luego, venid luego, venid luego. Este es el llamado para ti. Estás en este proceso, en esta sequía, en esta angustia, en este día de angustia. Y Jehová dice: ven luego, ven luego, ven luego a mí. Ven luego a mí. Yo estoy acá, dispuesto a abrazarte. Estemos a cuenta. Qué rico es ponerse a cuentas con un amigo, ¿cierto? Qué rico es pagar una deuda y decir: ya no te debo más. Qué rico es poder decir eso. ¿Quieres decirlo? Quizás te faltan 10 meses, quizás te faltan 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. Te compraste una casa y estás en deuda. Y qué rico es cuando pasen todos esos años y tú digas: estoy a cuenta contigo, no te debo nada. Ven
Ven ante Dios y dile, Señor, estoy a cuenta contigo. Eso es lo que quiere Dios. Ven luego, dice Jehová. Ven luego, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, si vuestros pecados fueran oscurísimos, lo más malo que tú hiciste, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ven luego. Eso es lo que dice Jehová. Ven luego. Yo te animo a que te pongas de pie y que pases acá adelante. Y vamos a orar por ti. Y Jehová te está diciendo, ven luego, ven luego. Aunque tu pecado sea como la grana, oscurísimo, tranquilo, no temas porque yo no soy un Dios de condena, soy un Dios de misericordia. Ese soy yo, un Dios de misericordia. Ven luego, arrepiéntete y tus pecados serán como la nieve, emblanquecidos. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. No desmayes, hermano, hermana, no desmaye, porque el Señor es quien te da esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así lo hizo con la viuda que pedía piedad, que pedía misericordia, que pedía clamor de Dios. El hijo varón de Dios, ¿qué he hecho contra ti? Y Dios le dice, siempre te ayudaré, siempre te sostendré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy un Dios justo, ¿así lo crees? Dios es justo, ponte de pie, levanta tu voz, clama a Dios, sé ese Elías que clamaba, que rogaba a Dios, que suplicaba a Dios, Señor, te ruego, Señor, te ruego. Esa es tu frase inicial. Señor, te ruego, Señor, te ruego, Señor, te ruego que me perdones. Señor, te ruego que traigas paz a mi hogar. Señor, te ruego que tu diestra nunca me abandone. Así lo dice tu palabra. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El que habita, hermano, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Dígalo, esperanza mía, castillo mío, te ruego, Señor, en esta sequía que yo tengo, en esta sequía probablemente que tengo en mi espíritu o en mi hogar, en esta aflicción, te ruego, sé tú mi castillo, sé tú mi Dios, sé tú mi esperanza, Padre Santo. Levanta tu voz, ora. El Señor te ha dicho, ven luego. No tardes. Mientras más tardas en golpear tu corazón, mientras más tardas en enaltecerte, mientras más tardas y huyes de Dios, te aseguro que las bendiciones más tardarán en llegar a tu casa. Así que el Señor sabe esa actitud, sabe que nos vamos a demorar porque estamos con el agua hasta el cuello y me da cosa, estoy bajo presión, me da cosa acercarme a Dios, no quiero arrepentirme porque es doloroso para mí arrepentirme, porque es aceptar que me equivoqué, porque mi orgullo no lo permite, pero aún así el Señor te dice, ven luego y pongámonos a cuenta. Dios quiere estar en paz contigo. Dios quiere ser ese abrigo que desde lo alto te da sombra. Ustedes lo han sentido en este calor de Santiago. Qué rico es estar bajo la sombra de un árbol, con la brisa. Dios es eso. Dios nos da ese descanso. Pero solamente depende de ti. Abrir tu corazón. No pienses en el que está al lado tuyo. Esto es personal. Nadie te va a juzgar. Dios no juzga de esa manera. Nadie te va a juzgar. Abre tu corazón.
abre tu boca. Si quieres arrodillarte, hazlo. Si quieres levantar tus manos, hazlo. Y si te quieres sentar, hazlo. Pero sea tu corazón yendo, corriendo hacia Dios. Señor dice, ven luego. Sea tu misericordia, oh Jehová. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, mientras esperamos en ti. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, mientras esperamos en ti. Yo sé que quizás han pasado cosas difíciles en tu vida, que no ves la solución, que creíste que estabas obrando bien, pero dieron malos resultados, te sentiste abandonado, te sientes solo, te sientes sola, no encuentras las respuestas, no encuentras una guía. Pero este es un momento íntimo, tuyo con el Señor. Y dile que sea tu misericordia sobre mí, mientras espero en ti. Espero en ti, espero en ti. Soy esa viuda en sequía, sin grandes abundancias. Estoy en necesidad, pero espero tu lluvia. Y a los 3 años, la lluvia cayó y fueron bendecidos los hijos de Dios. La lluvia cae sobre ti. Esa lluvia es perdón de Dios. Allí en tu puesto, toma un momento para ponerte a cuenta con Dios. Y la lluvia cae. La lluvia cae. La lluvia cae. Ese perdón de Dios cae sobre ti. Cae sobre ti. Pero ojo, no abuses de la gracia de Dios, porque eso ya desvirtúa todo. No es la lluvia cae para mañana volver a pecar y hacer lo mismo. No. La lluvia cae para cambiar y transformar ese piso seco para que salgan frutos, para que sea un gran paisaje, para que sea un gran jardín, que broten flores hermosas, frutos hermosos, que tu vida traiga frutos para otros. Este arrepentimiento genuino que tú estás teniendo es un arrepentimiento para cambiar nuestro corazón, nuestra actitud, nuestra mente. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, porque tú nos ministras con tu palabra, porque tu misericordia es tan sana con todos nosotros, Señor, porque tu perdón entra a mi vida, porque mi arrepentimiento tú lo conoces y tú conoces mi corazón. Espíritu Santo, intercede por mí aquello que yo no puedo decir, aquello que yo no quiero decir. Espíritu Santo, sé tú diciéndolo frente a Dios. Sé tú, Espíritu Santo, guiándome, yendo luego hacia Dios, a ponerme en cuenta con Él, a creer que la lluvia va a caer, a creer que este escenario difícil va a terminar, que tiene un fin y que mientras tanto debo permanecer firme en este castillo, en esta roca que eres tú, Jesucristo. Gracias, Jesús, por tu gran bendición. Gracias, Jesús, por llevarnos al altar. Gracias, mil gracias, Padre Santo, porque en ti creemos, en ti confiamos y a ti te damos toda la gloria y el honor. En tu nombre, Jesús. Amén.